Buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Enhorabuena, Marcelino, por tu criatura y a todos los miembros de LEED. A mí me han invitado a hablar sobre el riesgo de que las personas que estamos aquí seamos robotizadas. Es decir, hasta qué punto la inteligencia artificial y otras facetas de la disrupción van a suponer un cambio trascendente en el mercado de trabajo. Lo que voy a analizar es muy someramente qué factores hay detrás que explican la aceleración de la disrupción tecnológica, para luego entrar en las consecuencias en el mercado de trabajo y en la economía de lo que puede suponer la desaparición masiva de trabajos por parte de robots. Aquí veis cómo, si mirabas la bolsa en el año 2007, las 10 principales compañías del mundo solo incluían una tecnológica que era Microsoft. Hoy en día, si miramos las 10 compañías más valiosas del mundo, solo quedan 3 no tecnológicas. Esto es una muestra de cómo la creación de valor asociada a la tecnología tiene unos indicadores que son apabullantes, en este caso a nivel de la bolsa. Si vamos al mercado privado, compañías no cotizadas, en tecnología se llama unicornio a una compañía no cotizada que ha recibido financiación y ha sido valorada por más de 1.000 millones de dólares. Hay hoy en día 215 unicornios, valen casi 1 trillón o 1 billón español de dólares. Y aquí veis la lista. Lo interesante de esta lista, ¿qué es? Pues que también se observa cómo en 2011 había unas poquitas, Airbnb, Dropbox es un ejemplo, y cómo a medida que nos acercamos a 2014 se dispara la creación de unicornios. Es decir, que también observamos en el mercado privado cómo se está disparando la generación de valor. No nos engañemos, cuando se genera valor en un sector, una tecnología, también provoca la desaparición de valor en otras. Hay un índice en bolsa, por cierto, si tenéis Bloomberg, que se llama Death by Amazon. Son compañías que van a desaparecer como consecuencia de Amazon, o sea, que es la otra cara de la moneda. Y a efectos de patrimonio, las 7 personas más ricas del mundo, 4 son fundadores de compañías tecnológicas. Que es interesante también que ninguno de ellos ha heredado su fortuna, todos son emprendedores. ¿Qué hay detrás de esta aceleración de la tecnología que repercute en lo que es la creación de valor? Bueno, básicamente lo que hay detrás es la ley de Moore. La ley de Moore fue formulada en los 60 y reformulada en los 70 y viene a decir que la capacidad de procesar datos se duplica cada 18 meses. Es decir, cada vez con el mismo tamaño de procesadores podemos duplicar más o podemos procesar más y más información. Lo que hay detrás de la tecnología es muy sencillo. Es un tricornio que por un lado es la capacidad de procesamiento de datos, segundo, la abundancia de datos y tercero, algoritmos para tratarlos. Los 3 explican por qué cada vez tenemos más capacidad de analizar datos y establecer una serie de respuestas, que es la base de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que destacaría de esta gráfica? Bueno, pues que a este ritmo vamos a llegar a un momento que se llama el momento singular en el que un ordenador tendrá más capacidad computacional que todos los seres humanos. Ese año probablemente sea 2035 o 2040, pero vamos en esa dirección. No sé si conocéis el cuento del origen de la leyenda del ajedrez, en el que el inventor presentó ese juego al monarca más poderoso del mundo, que era indio, y se quedó muy complacido el rey y le dijo, bueno, ¿qué quieres a cambio? Y le dijo, Majestad, yo solo quiero que usted me dé un grano de arroz por la primera casilla de mi juego, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta y así sucesivamente. El rey se rió del inventor y le dijo, soy el rey más poderoso del mundo, te he ofrecido todo lo que quieras y me respondes con esta nimiedad, vete que te será concedido. Encargó a un sabio calcular cuánto arroz había que darle. Al cabo de los días el sabio le dijo, Majestad, ni plantando toda la tierra ni los mares 7 veces seríamos capaces de darle el arroz que ha pedido este señor. Hasta la casilla 32, la producción de un campo de arroz en Camboya es extremadamente fértil, un campo gigantesco sería capaz de hacer frente a eso. A partir de la 33 la cosa se desmana completamente. Pues algo parecido estamos viendo en la tecnología. En el año 2006 es la casilla 32 del ajedrez y el duplicar cada vez la capacidad computacional tiene efectos muy profundos sobre la tecnología y la inteligencia artificial, que ahora os comento. Aquí veis los datos accesibles en Internet. Si tengo un montón de datos, que también veis cómo se disparan exponencialmente y además tengo capacidad de procesarlos, tengo los elementos básicos de la aceleración tecnológica. Y, por otro lado, ¿cuánta gente hay conectada a Internet? Vivimos 7.000 millones de personas en la Tierra, 3.500 tienen acceso a Internet, de los que 3.000 lo hacen a través de un smartphone. Un smartphone
barato se puede conseguir hoy en día por 35 a 40 dólares. Esto quiere decir que un humilde pastor pastún en Afganistán, hoy en día con un smartphone, tiene acceso a más información que un presidente de los Estados Unidos en el año 92 y además tiene capacidad de tratar estos datos. De nuevo, nos encontramos con los tres elementos básicos. Tengo los datos, tengo capacidad de la computacional para tratarlos, que es un smartphone, y tengo además los algoritmos. Un smartphone pues tiene unos 3.000 millones de transistores. El ordenador que llevó al hombre a la luna tenía 12.300. Aquí vemos la capacidad de cálculo. ¿Esto qué supone en la tecnología? Pues que cuando vemos una disrupción, un teléfono, la televisión, el número de años que hacía falta para que lo adoptara esta innovación, un 75% de la población, pues más o menos estamos hablando que tardábamos 60 años para que los teléfonos llegaran a 3/4 partes de los hogares, 20 años para la televisión en color, automóviles 60 años, pero veis cómo a medida que nos acercamos a las fechas actuales las curvas se verticalizan. Es decir, que la adopción, por ejemplo, de un smartphone ha llegado a 3/4 partes de los hogares de una forma muy rápida en 5 años, acceso a Internet en 5 años, ordenadores en 20. Esto es la consecuencia práctica de la aceleración de la tecnología. Esta gráfica es de Gartner, que es una consultora muy prestigiosa, y lo que viene a plantear es las diferentes tecnologías que están en zaga, en blockchain, la inteligencia artificial general, la estrecha, los vehículos autónomos, la impresión en 3 y en 4 dimensiones, todas siguen una pauta común. Se lanzan, llega un momento en que las expectativas son enormes y no son racionales, luego defraudan, luego entran en la fase de desilusión y luego empiezan a entrar en productividad. Y ahí es cuando de verdad alcanzamos el impacto realista de lo que puede conseguir una tecnología. Blockchain, por ejemplo, ahora está quizás empezando a bajar su curva. Os doy un ejemplo sencillo. La gente ha dicho, el Bitcoin va a desplazar las monedas tradicionales. El Bitcoin es capaz de procesar 7 transacciones por segundo, Visa 3.000, Swift 35.000. Bueno, es un ejemplo de por qué jamás va a reemplazar Bitcoin a una divisa tradicional. Bueno, pues eso no quiere decir que no tenga su utilidad blockchain. La cuestión es que seamos realistas sobre ellas. Yo las tecnologías que he estudiado más son la inteligencia artificial, el vehículo autónomo, blockchain, la impresión en 3 y en 4 dimensiones y la Internet de las cosas. Todas ellas están mínimo a 5 años de entrar en la meseta de productividad. Tenemos tiempo para prepararnos de las consecuencias que vamos a vivir, que voy a intentar ilustrarlas en un momento. ¿Cuáles son los impactos que tienen estas 5 tecnologías llegando a nuestros mercados de trabajo? Decía Voltaire que el trabajo nos libre de los 3 mayores males, que son el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Luego, si efectivamente vamos a tener unos robots capaces de hacer nuestro trabajo, el riesgo es que nos convertamos en personas necesitadas, viciosas y aburridas, con lo cual esto es bastante relevante. La buena noticia es que si se pone en contexto de la historia, podemos quitarle mucho dramatismo a muchos mensajes alarmistas. Aquí tenéis un robot lanzado en 1904, que es un tractor. Cuando se lanzó el tractor, aproximadamente el 60% de la población en España vivía del campo. En Estados Unidos, más o menos un 45%. Y la gente se murió de miedo, porque dijo, vivimos todos del campo, se ha lanzado un robot que es un tractor, que es mucho más productivo que tener mucha gente arando la tierra, por lo tanto va a desaparecer el trabajo. Bueno, a fechas de hoy, el 2% de los americanos trabajan en el campo. El desempleo es un 3,8%. Luego, empíricamente no se puede afirmar que la aparición de un robot ha provocado un enorme cataclismo. Una situación similar se vivió con la primera revolución industrial, cuando empezaron a lanzarse fábricas que empezaron a acabar con los talleres. Generó también un rechazo enorme entre la población y un movimiento terrorista llamado los luditas, que se liaron a martillazos contra las fábricas hasta que el Parlamento inglés pues, ordenó ahorcar a los luditas, porque estaban luchando la guerra contra Napoleón y se acabó el movimiento ludita. También generó mucha ansiedad la aparición de las fábricas, porque mucha gente trabajaba en los pequeños telares. Hoy en día, como sabéis, también el desempleo en el Reino Unido es un 4%. Es decir, que sí que se ha destruido mucho trabajo, pero también ha aparecido trabajo nuevo. Lo mismo ocurrió en los años 60 cuando empezó la revolución informática. Por ejemplo, la irrupción de un robot, que es un dispensador de una gasolinera, también generó mucha alarma en Estados Unidos porque mucha gente trabajaba en estaciones de servicio y hoy en día venden cosas. ¿Qué es lo que tienen en común las 3 revoluciones industriales? Que las 3 han generado mucha ansiedad en los seres humanos y las 3 han llevado aparejadas una revolución en la educación. Con la primera revolución industrial fuimos capaces de liberar a los niños de trabajo infantil en los telares y llevarlos a la formación elemental. Con la segunda revolución, estoy hablando en este caso de la revolución de los tractores en la agricultura, ya no hacía falta mano de obra de los chicos jóvenes en el campo y se notó un aumento importante de la gente que estudiaba bachiller y iba a high school.
Y con la revolución informática, en los 60 fue cuando masivamente la población empezó a ir a la universidad. Luego, la cuarta revolución industrial lo que nos va a provocar es una revolución en la educación, que en mi opinión va a ser la gran revolución, y es la formación continua. O somos capaces de entender la formación continua de una forma dinámica, o si no tendremos grandes problemas en los mercados laborales. Aquí veis cuánta gente trabajaba en el campo en Estados Unidos en los años 1900 y hoy en día, como os decía, un 2%. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos creado muchísimo trabajo nuevo. La clave es entender esta dicotomía, la destrucción de trabajo y la aparición de nuevos trabajos. Keynes, aquí en Madrid, en la residencia de estudiantes, en el año 30, habló ya del desempleo tecnológico. Si destruimos trabajo más rápidamente del que creemos nuevo, durante un tiempo habrá un desempleo tecnológico y esto tendrá grandes consecuencias. Puede que esto lo vivamos en los próximos años, os voy a explicar por qué. Cuando te preguntas, bueno, ¿tengo yo riesgo de ser robotizado, sí o no? La respuesta es, mira qué haces en el día a día de tu trabajo, mira cuántas tareas son rutinarias, y todos tenemos tareas rutinarias, y si más de 2/3 partes de tu jornada es rutinaria, será robotizado. Eso es la metodología clave que utiliza la OCDE o la Universidad de Oxford. ¿Qué ocurre? Pues que al final, como podéis entender, el riesgo de robotización es mayor cuanto menos formación tenga la persona y por lo tanto van a ser quizás los segmentos más vulnerables los que más van a sufrir como consecuencia de la inteligencia artificial. No solo hablo de blue collar, también de white collar. Por ejemplo, abogados jóvenes van a sufrir un montón porque su trabajo va a ser reemplazado por máquinas a la hora, por ejemplo, de preparar documentación para un caso o consejos muy básicos de fiscalidad, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene un impacto en todo tipo de profesiones. Muchos de contabilidad, auditoría, trabajos también juniors van a desaparecer. Si esto lo segmentamos por ingresos, ¿quién es, según la OCDE, la gente que tiene más riesgo de perder su trabajo? Pues los que tienen salarios más bajos, precisamente. Imaginaos pues, que los cajeros de Carrefour, ahora que está mejor la economía, pues dicen, nuestros sueldos son muy bajos, queremos conseguir un 6% de incremento salarial, ¿no? Y lo consiguen. El gobierno lo mandata por orden. A partir de mañana los cajeros de hipermercados van a cobrar un 6% más. La decisión siguiente va a ser robotizarlos. Sabéis que hay ya bastantes hipermercados, Amazon Go, donde no hay personal, no trabaja nadie. Esa tecnología está disponible. Luego, por decreto no puedes cambiar un mercado laboral. La amenaza que tienes es precisamente la de que reemplaces con un robot más barato el trabajo de un ser humano. En España tenemos 200.000 camioneros, 150.000 taxistas, 100.000 personas que viven de call centers. Todos esos trabajos pueden desaparecer de aquí a 5 años. Tenemos que pensar qué hacer mientras. La buena noticia es que hasta ahora no hay evidencia empírica de que la destrucción neta de trabajo haya sido positiva. Se han creado nuevos trabajos, han desaparecido otros. Este dilema que os estoy poniendo ahora es el mismo que sufrieron los cajeros que trabajaban en Estados Unidos cuando irrumpió el cajero automático. Se predijo que iba a desaparecer ese puesto de trabajo, la gente que trabajaba en sucursales bancarias. Ahí veis la introducción de cajeros automáticos, la línea azul clarita, el azul oscuro es el número de empleados en sucursales, que como veis se ha duplicado. Hoy en día una persona en una sucursal no da dinero a una viejecita, sino que le vende fondos de inversión. Eso es la gran relevancia, cómo puede cambiar tu trabajo hacia un trabajo más bonito y más creativo si tienes la capacidad de adaptarte. Pero eso pasa por la formación continua. Aquí veis también otro ejemplo. Se están destruyendo muchos trabajos en Estados Unidos en la distribución tradicional. Se están cerrando tiendas. Esto está afectando a trabajos en las minorías en general. 200.000 trabajos perdidos. Sin embargo, el comercio electrónico hasta la fecha ha creado 400.000 trabajos. Por eso la estadística de desempleo es un 3,8%. De nuevo, la evidencia empírica hoy en día no permite afirmar que se esté produciendo de momento el desempleo tecnológico. Con todo, sí que hay un riesgo de que ocurra. ¿Por qué? Porque te hace falta muy poquitos empleados, uno, para generar $1 millón de ventas en Amazon y te hace falta 8 en Carrefour. Es decir, que si Amazon sigue tomando cuota de mercado a la distribución tradicional, lo lógico es que veamos desempleo tecnológico. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En España es un 5% del mercado de comercio electrónico, en Estados Unidos un 15%, en China un 35%. Y la dirección es en dirección hacia China, claramente. Y esto puede generar desempleo. También me gustaría llamar la atención sobre un tema fundamental. Nos hemos acostumbrado desde hace 30 años a que los países emergentes están convergiendo en renta per cápita con los países occidentales. Están más o menos desapareciendo la pobreza a un ritmo de 35 millones de personas al año. En 2030 no va a quedar pobreza extrema en la Tierra, va a desaparecer. Todo esto puede cambiar a raíz de la disrupción tecnológica. Adidas ha lanzado 2 fábricas el año pasado. No están en países con mano de obra barata como Bangladesh o como puede ser México. No, está una en Alemania y una en Estados Unidos. Adidas imprime las zapatillas y no tiene empleados.
Este tipo de tecnologías son extremadamente peligrosas para los países que quieren emular a China, con una ventaja competitiva que es la mano de obra barata, porque lo que permite la inteligencia artificial, la robótica y la impresión en 3 dimensiones es reemplazarlo. La segunda derivada es que casi toda la revolución tecnológica viene también con un vector común y es la eficiencia energética. Vamos a consumir mucha menos energía en el futuro gracias al Internet de las cosas y la impresión en 3 y en 4 dimensiones. ¿A qué nos lleva eso? Pues que países que dependan de la energía, como puede ser Irán, como puede ser Arabia Saudí o Rusia, van a tener un gran problema. Según McKinsey, los países más afectados por todo esto son los que están más en azul oscuro. Los grises claritos no han sido evaluados, pero los países que están en azul oscuro van a sufrir un montón como consecuencia de que van a perder su ventaja competitiva. Hablamos de China, de Rusia, de la India, de Brasil, de Argentina, Perú, Colombia, etcétera, etcétera. Es decir, que posiblemente se ha acabado la convergencia entre países emergentes y desarrollados y va a aumentar la desigualdad entre países. Además, cuando tú pierdes tu trabajo, según datos empíricos, tardas pues, aproximadamente 12-13 años en cuando encuentras un nuevo trabajo en volver a recuperar tu nivel de renta que hubieras tenido si no te hubieran despedido. Esto explica por qué la gente se frustra, aumenta la infelicidad e incluso aumenta la tasa de suicidio. El caso es que si efectivamente vamos hacia un desempleo tecnológico, las consecuencias pueden ser formidables y eso nos exige como sociedad a que planteemos soluciones ex ante. No dependamos de los gobiernos, sino que lo tenemos que hacer nosotros como sociedad civil. Y de nuevo, yo creo que la respuesta, la intuyo, es la formación continua. Un ejemplo que os decía antes, hoy en día si hacéis un chat con la mutua, el que responde es un ordenador, es un chatbot, y todavía si llamáis a un call center sigue siendo pues a lo mejor una persona que está en Tánger o en Galicia. Esto se va a acabar de aquí a 3 años, estamos en un reconocimiento de voz muy avanzado y los call centers van a desaparecer muy rápidamente. Acabando, dicen que lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Lo más importante es la educación y es lo que me gustaría enfatizar. Por un lado, el riesgo de ser robotizado disminuye a medida que tienes una formación más avanzada, se va a cebar con la gente con menos formación, lo cual te lleva obviamente a considerar un tema así para nuestros hijos. Un consejo práctico que os doy es que si están ahora sin hacer nada en junio por el desastre este que tenemos educativo, que aprendan a programar en Java, será más o menos difícil, pero si aprendes a programar en Java es más fácil que tengas trabajo el día de mañana. Un consejo práctico. La segunda consideración es que no solo basta con una educación, sino también con una educación que sea dinámica, porque cada vez que un niño entra en el sistema escolar, cuando salga, 2/3 de los nuevos trabajos han cambiado. Y eso implica que revisemos dinámicamente los planes de estudios. Hoy en día Harvard tiene más estudiantes siguiendo sus cursos gratuitos, los MOOCs, que en toda la historia de Harvard. Nunca hemos tenido tantos cursos tan gratis de tanta calidad en Internet y sin embargo tenemos una necesidad de formación que es la mayor de la historia. A ver cómo podemos resolver este dilema como sociedad y ayudar a la gente que va a sufrir como consecuencia de la disrupción tecnológica. Y mientras está cebándose la destrucción de trabajo en trabajadores de cualificación media y esto lo que está afectando obviamente es a la formación de las clases medias y está especialmente teniendo hincapié en las ciudades medianas. Hay una gran divergencia entre las grandes ciudades y las ciudades medianas en lo que a creación de trabajo respecta y esto provoca pues, también una fractura social en los países entre las grandes urbes y las ciudades de un tamaño menor. Acabo con unas reflexiones positivas sobre la tecnología, ya que a veces pensamos como cuando apareció el tractor, qué miedo que esto acaba con nosotros. Mirad, si nacíais cuando murió Napoleón en 1821, el riesgo de que fuerais o vivierais en pobreza extrema era un 90%. Hoy en día es al revés, nos queda un 10% de gente que vive en pobreza extrema, un 90% que vive razonablemente. Bueno, esto es gracias a la tecnología en gran parte. La persona más rica de Europa era Rothschild y se murió de una infección de muelas, hoy no te mueres de eso. Apenas mueren niños cuando nacen, comparado con hace 200 años. Vivimos la mayoría de la gente en democracia y somos gente alfabetizada. Mucho de esto se ha conseguido con la tecnología. Cuando se lanzó lavavajillas, en 1920 te costaba 460 horas de tu trabajo, más o menos 4 o 5 meses trabajando para conseguir un lavavajillas. Hoy lo compras con 20 horas. Esto se consigue con la tecnología. Y esto lo que te permite es liberar tiempo libre. ¿Para qué te sirve liberar tiempo libre? Bueno, básicamente para ser más productivo en tu trabajo y ser más feliz. Ahora, cuando trabajas menos, en general aumenta la felicidad y hay mucho research que lo demuestra, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que esta revolución que os he descrito va a generar enormes incrementos en la productividad. La productividad lo es todo, es el santo grial de una economía. Te permite ganar más dinero y trabajar menos horas. Y creo que vamos en esa dirección y eso es muy positivo. Aquí veis cuánto trabajábamos al acabar la Guerra Mundial, unas 2.000 horas, 2.100 horas. Hoy en día la mayoría trabaja 1.400 horas. En España trabajamos un poquito más. Pero el hecho de que tengamos jornadas más reducidas se debe a la productividad. Acabando, pues la revolución tecnológica va a tener un impacto clarísimo en lo que es el mercado de trabajo
Creo que es importante que también va a tener impacto en los sueldos y además es importante que tengamos en cuenta que la tecnología puede generar brotes positivos en el sentido de que nos puede generar una revolución en la productividad. Ya afirmó Einstein que en algún momento la revolución tecnológica nos podría abrumar y acabo con una reflexión, y es que el 99% del ADN nuestro coincide con el de un mono. Los monos viven 25 años, nosotros 84, y se está investigando ese 1% para conseguir vidas mucho más largas. Hay gente pues, que os gusta oíros diciendo que vamos a vivir 200 años y que vamos a ser inmortales. Da igual porque vamos a tener todos el cerebro degenerado a partir de los 90, con lo cual da igual vivir 150 o 160. Pero estamos jugando a ser Dios. Y os recuerdo que el inventor del ajedrez pues, acabó siendo decapitado. Muchas gracias.